grabar. Es importante aclarar que existen dos tipos de reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas, ¿sí? Yo sé que suenan igual, pero ahorita vamos a entender de qué habla cada una. Bueno, esta clasificación es con base al grado de absorción o desprendimiento de energía que cada reacción lleva a cabo. Es decir, de acuerdo a qué tanta energía absorben o desprenden, se clasifica qué tipo de reacción es, ya sea endotérmica o exotérmica, ¿sí? Las reacciones endotérmicas, que son de las primeras que vamos a hablar, son aquellas reacciones donde la energía de los productos es mayor a la de los reactivos. Acuérdense que los productos es lo que está a la derecha de la flecha, o sea, es lo que se genera después de la reacción. Entonces, en el caso de las reacciones endotérmicas, la energía de los productos es mayor a la de los reactivos. Quiere decir que por eso el calor de reacción es mayor a cero. Entonces, en este caso, cuando tenemos que los productos, ¿sí? Para determinar qué tipo de reacción es, hay que calcular primero el calor de reacción o la entalpía de reacción, ¿sí? Si el calor de reacción es mayor a cero, ¿sí? Entonces se está hablando de una reacción endotérmica, ¿sí? O sea, la energía de los productos es mayor a la de los reactivos. ¿Cuáles son estos tipos de reacciones? O sea, que son los que absorben energía, ¿sí? O sea, el producto absorbe energía, no emana energía, ¿sí? No desprende energía, sino que el producto absorbe energía, ¿sí? Un ejemplo de esto es la fusión del hielo. ¿Qué es fusión del hielo? Bueno, es el derretimiento del hielo, ¿sí? Nada más que en química se conoce a esto como fusión, ¿sí? Fusión del hielo. Aquí tenemos la ecuación química H2O, ¿sí? En estado sólido, eso significa la S, acuérdense, H2O en estado sólido, o sea, el agua en estado sólido, que es hielo, obviamente, lo hacemos reaccionar con el calor, por eso dice acá más calor, H2O en estado sólido más calor, nos va a reaccionar como H2O en estado líquido, ¿sí? Esto es la fusión del hielo. O sea, el reactivo, perdón, el producto es mayor a la energía de los reactivos, ¿sí? Es la suma. El agua en estado sólido más el calor nos da como resultado agua en estado líquido, o sea, H2O en estado líquido. Y aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Entalpía o calor de reacción va a ser igual a pues el total de energía de los productos menos la energía de los reactantes, nos va a dar igual a mayor a cero, ¿sí? Bueno, esto es el caso fácilmente cómo podemos obtener o cómo podemos identificar cuándo es una reacción endotérmica, cuando se absorbe energía, ¿sí? Esta energía adicional, ¿sí? O sea, la energía que va a absorber el producto va a proceder del medio que rodea a la reacción, ya sea por el calor, la luz, la chispa eléctrica, etcétera, etcétera, o porque tome directamente esa energía del medio, enfriándolo o calentándolo, ¿sí? Entonces, el hielo, aquí en estado sólido, el H2O en estado sólido, pues tomó la energía de su medio, o sea, tomó el calor y por eso reaccionó en H2O en estado líquido, ¿sí? Algunos ejemplos de este tipo de reacciones endotérmicas son, obviamente, cocinar alimentos. Cuando cocinamos alimentos, desnaturalizamos las proteínas o la fotosíntesis, ¿sí? O en su caso también, en el ejemplo anterior, la gasolina del auto, ¿sí? Le aplicamos una chispa eléctrica y va a generar una combustión. La energía del producto va a ser mayor a la de los reactantes, ¿sí? Entonces, esa combustión sería una reacción endotérmica porque absorbe calor. ¿Sí? En este caso específicamente, porque pueden tener diferentes tipos de clasificaciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, nada más aquí lo importante es saber que una reacción endotérmica es porque absorbe energía, ¿sí? El caso más particular podría ser la fusión del hielo, ¿sí?
¿Ok, chicos? Y vamos a hablar del siguiente tipo de reacción, que sería la exotérmica. Una reacción exotérmica es donde la energía de los productos es menor a la de los reactivos. ¿Sí? Anteriormente, la endotérmica, la energía del producto es mayor a la de los reactivos. En la exotérmica, la energía de los productos va a ser menor a los reactivos. Por lo tanto, desprende energía. Y por eso les decía anteriormente que hay que tener mucho cuidado por no confundir los tipos de reacciones, porque cuando sea exotérmica desprende energía, cuando sea endotérmica absorbe energía, ¿sí? Entonces, delta E va a ser menor a cero, por lo tanto, desprende energía. Ahora, una reacción química puede desprender energía en forma de calor, en forma de luz o corriente eléctrica. ¿Sí? Algunos ejemplos son la combustión como tal, la combustión natural, o la combustión del gas metano. Por ejemplo, en una combustión natural, para que se genere necesitamos un combustible que puede ser gasolina, que puede ser metano, que puede ser de hidróxilo. Necesitamos oxígeno y necesitamos hacerlos reaccionar, ¿sí? Entonces, esos tres elementos nos van a generar una combustión, nos van a generar un fuego y el fuego va a desprender, va a estar desprendiendo energía, o sea, el fuego va a estar quemando el combustible mezclándose con el oxígeno y va a estar desprendiendo energía en forma de calor, ya sabemos que el fuego calienta, en forma de luz, también ya sabemos que las fogatas pueden alumbrar, tienen cierto margen de luminosidad de acuerdo a qué tan grande sea el fuego. ¿Sí? Otra sería la combustión del gas metano, lo que usamos en las estufas para cocinar la comida, ¿verdad? Tenemos el metano y el oxígeno, se combinan más el calor, ¿sí? Y nos van a generar por ahí calor, ya sabemos que la flama pues va a calentar la comida, nos va a generar también partículas de oxígeno y de agua en ocasiones, ¿eh? Pareciera un chiste, ¿verdad? Pero lo genera en forma gaseosa, lo genera en forma de evaporación, ¿sí? Entonces, reacciones endotérmicas absorben energía como la fusión del hielo, reacciones exotérmicas desprenden energía como el más claro ejemplo sería el fuego o la estufa donde cocinamos alimentos, ¿ok? Bueno, hasta aquí chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene algo que aportar, algo que decir, algo que les haya sorprendido? Dalia, Darren, Griselda, Jonathan, Jorge, Paulette. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bien, si no tienen dudas, continuamos entonces con los temas. Bueno, ya hablamos entonces de cómo medir la energía que se libera o se absorbe en las reacciones. Ya vimos cuáles son los tipos de reacciones endotérmicas, absorben energía, exotérmicas, liberan energía, pero ahora vamos a ver cómo se miden o cuáles son las unidades en las que se mide la energía. Bueno, las unidades oficiales en las que se mide la energía son la kilocaloría por mol. ¿Qué es esto? Este K, cal, entre mol, son kilocalorías por mol, o los kilojoules por mol. Los joules se utilizan para medir calor. Sí, esto que dice acá, joules, son joules, esos se utilizan para medir calor. El calor no se mide por temperatura. Acuérdense que la temperatura es la unidad con la que medimos la energía cinética de las moléculas, de las partículas. ¿Sí? El calor como tal, calor latente, se mide en joules. Entonces, las unidades en las que se mide el desprendimiento o la absorción de energía en las reacciones químicas son kilocaloría por mol o los kilojoules por mol. Y bueno, ¿qué es un mol? ¿Verdad? Ya sabemos que son kilocalorías, ya sabemos que son kilojoules, pero ¿qué es un mol? Bueno, el mol es una unidad que se utiliza para contar átomos, iones o moléculas, ¿sí? Átomos, iones o moléculas, no los vamos a contar así por números naturales, ¿verdad? 1, 2, 3, sino los vamos a contar por mol, ¿sí? El mol es una unidad para medir átomos, iones o moléculas. Y como en química trabajamos con átomos y moléculas y iones, pues por eso utilizamos el mol, ¿sí?
Este mol, pues es la unidad de medición que se utiliza para calcular la cantidad de sustancia que se tiene en una reacción, ¿sí? O sea, cuánta sustancia hay en una reacción. Cuánto de esto, cuánto de lo otro, ¿sí? Entonces, para todo esto ya hay científicos que han dedicado su vida a investigar este tipo de cuestiones más a fondo, ¿sí? Entonces, han determinado que el número de átomos de carbono es de 6.0221367 por 10 elevado a la 23ª potencia. Eso es un número con notación científica. ¿Qué nos quiere decir? Que es un número muy grande. Este 6.02 significa que es un número por el cual el punto decimal ha recorrido 10 espacios, o sea que es un número que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos dígitos más para que se lea, entonces serían aproximadamente 600, 2.000 billones, 213.000 millones, 677.000 de átomos de carbono. Entonces, para no leerlo así, utilizamos la notación científica, que es 6.022 por 10 elevado a la 23ª potencia o por 10 a la 23. ¿Sí? Este por 10 a la 23 nos indica que este número pues tiene 10 espacios o tiene 10 niveles, 23 niveles de casillas con números. ¿Sí? No sé si me di a explicar por ahí, pero ese número, si lo queremos expresar de forma natural, sería 6, 0, 2, 2, 21, 3, 6, 7. Ahí tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O sea que sería más o menos este número. ¿Sí? Este de aquí sería el número de átomos de carbono. ¿Sí? Son 23 dígitos, 24 dígitos. Entonces, ese 23 que está acá de 10, de por 10 a la 23, nos indica que ese punto decimal que está acá en 6 puntos, bueno, significa que es un número que tiene 24 dígitos y que es difícil de leer, por eso, pues mejor lo expresamos en notación científica. Es más fácil decir 6.02 por 10 a la 23 que leer todo este numerote que está aquí arriba, ¿sí? Bueno, a ese número se le conoce como número de Avogadro, ¿sí? Número de Avogadro, que es ese 6.02 por 10 a la 23. Es decir, que un mol es esa cantidad de átomos. O sea, un mol de sustancia son 6.023 o 22 por 10 a la 23. Es la cantidad de átomos que hay en un mol, ¿sí? Eso es un mol, ¿ok? Entonces, un mol es 6.023 por 10 a la 23, ¿sí? Los joules miden calor. ¿Cómo voy a medir la energía que se libera en las reacciones químicas? Ya sea en kilocaloría por mol o en kilojoules por mol. ¿Y qué es un mol? Son 6.023 por 10 a la 23 números de átomos, ¿sí? Ok, correcto. Si no tienen dudas, continuamos. Bueno, pueden haber diferentes moles, ¿verdad? Pueden haber un mol de iones, un mol de moléculas o un mol de cualquier cosa, y todo eso va a contener el número de Avogadro, ¿sí? De esos mismos objetos. Es decir, básicamente queremos decir, bueno, en un kilo de arroz, ¿cuántos arrocitos, así, cuántas unidades de arroz hay? Si es como decir, ¿cuántos de átomos hay en un mol de átomos de carbono 12, ¿cuántos átomos hay? ¿Sí? En un mol de moléculas de agua o de H2O, ¿cuántas moléculas de H2O hay? En un mol de iones de nitrato, ¿cuántos iones de nitrato hay? Sí, es como decir, ¿cuántos arroces individuales hay en un kilo de arroz? ¿Cuántos frijoles individuales hay en un kilo de frijol? ¿Cuántas lentejas individuales hay en un kilo de lenteja? O sea, piénsenlo así, un mol, véanlo como el kilo de frijoles y los átomos serían los frijolitos así por unidad, ¿no? O sea, ¿cuántos frijolitos? 1, 2, 3. Entonces, en lugar de contarlos, vamos a contar un mol de átomos de carbono 12, que es este primero, va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. O sea, en un mol de carbono, pues hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. En un mol de moléculas de agua, pues va a haber 6.02 moléculas de agua, ¿sí? ¿Ok?
Y con esto se pueden hacer diferentes cálculos. Por ejemplo, aquí en la cantidad de sustancia, en este ejemplo nos dice un mol de H2O, ¿sí? Ya sabemos que un mol de H2O, un mol de agua, son 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Esto lo podemos traducir más adelante con cálculos más específicos, porque por medio del mol podemos también calcular masa o volumen. Entonces aquí hacen los cálculos y en un mol de agua hay 18 gramos, o sea, 18 gramos de agua, ahí hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Yo sé que las moléculas de agua no las podemos ver a simple vista, ¿verdad? El agua está conformada de estas pequeñas moléculas, no las podemos ver, pero en 18 gramos de agua hay un mol, o sea, hay un montón, 6.23 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve el número de Avogadro, ¿sí? Y comprender el cálculo, los cálculos molares. Ok, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No se preocupen que pues no los van a poner a calcular moles de algunos elementos, eso ya es un poquito más avanzado, nada más aquí es entender cómo es el número de Avogadro y cómo poder utilizarlo, pero no vamos a calcular cuántos moles de carbono hay en un pedazo de madera o cuántos moles de hidrógeno hay en una habitación de 8 metros cúbicos. No, tranquilos, no se me estresen mucho. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunas reacciones químicas que se generan en el ambiente, pues de forma natural, ¿verdad? Algunas de estas reacciones químicas, pues son el dióxido de carbono, eso ya lo sabemos, ¿verdad? El dióxido de carbono, monóxido de carbono, el metano, el dióxido de azufre, el anhídrido sulfuroso y el trióxido de azufre, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono, pues sabemos que el efecto invernadero es producto de la presencia del CO2 o el dióxido de carbono, ¿sí? El cual se produce a partir de diferentes tipos de reacciones que pueden ser derivadas, o sea, podemos producir dióxido de carbono derivado de incendios forestales, o sea, la quema de elementos orgánicos, ¿sí? O de la generación de energía doméstica e industrial. Las grandes fábricas también están quemando constantemente productos o materia orgánica o gases o derivados del petróleo, ¿sí? O sea, combustibles fósiles. El producto es dióxido de carbono y de la reacción se desprende energía lumínica y energía calorífica. O sea, el dióxido de carbono puede producir, o sea, de su reacción se desprende la energía lumínica y energía calorífica. La ecuación química, tenemos una molécula de carbono en estado sólido más dos moléculas de oxígeno en estado gaseoso, se genera dióxido de carbono. ¿Sí? Acuérdense que esto para que reaccione puede ser por la quema de materia orgánica o la quema de combustibles fósiles. Entonces aquí estamos hablando de interacción de calor para que se genere, por eso el carbono es sólido. ¿Qué contiene carbono? Las plantas, los animales, los árboles, toda la materia orgánica, las personas contienen carbono. Entonces, carbono más oxígeno, ¿cómo lo hago reaccionar si uno es sólido y otro es gaseoso? Bueno, pues el carbono se encuentra en toda la materia orgánica. Yo puedo quemar algo orgánico y se va a generar dióxido de carbono. La mezcla de carbono sólido más oxígeno gaseoso genera dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, el monóxido de carbono, vemos ahí que es muy parecido, ¿sí? Nada más es cuando la reacción anterior, o sea, la de dióxido de carbono, se lleva a cabo con poco oxígeno, ¿sí? Cuando no tenemos mucho oxígeno de por medio, pues se genera monóxido de carbono, que es todavía más venenoso y mucho más peligroso. Sí, por ahí me recuerdo que hace unos años hubo una noticia en la zona norte del país, habían heladas bastante severas, o sea, había una tormenta invernal y muchas casas, muchas viviendas del norte del país, pues tienen chimeneas y tienen lugares para generar pues una fogata controlada, pero otras viviendas no tienen este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente empezaba a generar fogatas dentro de sus hogares sin tener la ventilación adecuada. Entonces, ¿qué quemaban para generar fogatas? Leña o trozos de árboles o madera. Entonces, esa madera sería el carbono sólido, ¿sí? Que vemos aquí, el carbono sólido,
más medio de oxígeno. Esto quiere decir que hay poco oxígeno, ¿eh? No se confundan, sino que es oxígeno en estado gaseoso. ¿Qué procede? Lo que sucede es que se quema la madera dentro de un espacio cerrado, no hay ventilación, el oxígeno que tenemos dentro lo están consumiendo las personas, o sea, hay poco oxígeno y esa quema genera el monóxido de carbono. Entonces, había muchos casos de muertes por envenenamiento de monóxido de carbono porque se producía debido a la quema de carbono sólido, o sea, madera o leña dentro de las viviendas que tenían poco oxígeno y se generaba monóxido de carbono y las personas se envenenaban por inhalar este gas. Porque se dan cuenta que el monóxido de carbono se genera en estado gaseoso. ¿Ok? Luego por ahí tenemos el metano. Bueno, tenemos metano más oxígeno, nos da por ahí esta combinación que es más que nada el metano, ¿sí? Producto CO2 más vapor de agua. Cuando se quema metano, o sea, cuando prendemos la estufa o algunas otras fábricas más grandes, ¿sí? Los hidrocarburos, o sea, los compuestos que son a base de carbono e hidrógeno, a eso se le llaman hidrocarburos, ¿sí? Base de carbono e hidrógeno. Vemos que el metano está conformado por carbono e hidrógeno, o sea, es una molécula de carbono y 4 de hidrógeno. Sí, por eso esta H de hidrógeno tiene 4 aquí abajito. El metano son una molécula de carbono por 4 de hidrógeno. Se genera metano en estado gaseoso más oxígeno en estado gaseoso, o sea, se está generando aquí una quema de metano, ¿sí? Por medio de un elemento, puede ser fuego o electricidad. Se genera esta reacción y nos va a producir, pues, dióxido de carbono, CO2, en estado gaseoso, más H2O en estado gaseoso. Esto es agua, pero en vapor de agua, ¿sí? O sea, cuando quemamos metano, producimos dióxido de carbono y vapor del agua. O sea, estos dos elementos, dióxido de carbono y vapor del agua, son pues son dos de los principales que nos dan pues el efecto invernadero, ¿sí? Tanto el dióxido de carbono como el vapor de agua son dos compuestos que son responsables de el calentamiento global, ¿sí? Hay muchas fábricas que se dedican a la electricidad o a la producción de combustibles fósiles que constantemente están quemando metano o hidrocarburos, llámese gasolina, diésel, petróleo, ¿sí? Pues esto es lo que genera la quema de hidrocarburos, que se eleven a la atmósfera dióxido de carbono y vapor de agua, ¿sí? Este H2O es vapor de agua, porque aquí nos dice que es estado gaseoso, ¿ok? Vamos a ver ahora el dióxido de azufre, o sea, el anhídrido sulfuroso y el trióxido de azufre. Bueno, aquí tenemos que un mol, que es este primero, 2SO2, que está en estado gaseoso, o sea, un mol de dióxido de azufre, porque tenemos azufre, que es la S, y tenemos dos moléculas de oxígeno. Entonces, es dióxido de azufre, que está en estado gaseoso, va a reaccionar con un mol de oxígeno diatómico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este mol de dióxido de azufre. Esta S es azufre, esta O es oxígeno. Son dos de oxígeno, por eso es di de dos, dióxido. Reacciona con un mol de oxígeno diatómico. Oxígeno diatómico porque tiene dos, o sea, son dos partículas, son dos moléculas de oxígeno. Pues esto va a reaccionar, ¿sí? Para producir 2 moles de trióxido de azufre gaseoso. Si dan cuenta, esto reacciona por aquí y nos da como producto 2 moles de trióxido de azufre. Ahora el oxígeno tiene 3 moléculas, ¿sí? Y el azufre, pues continúa siendo una molécula, ¿sí? Pero nos lo da en estado gaseoso, por eso está la G aquí. ¿Ok? Este dióxido de azufre, o sea, este SO2, pues normalmente está en el aire como resultado de actividad industrial por gases volcánicos, ¿sí? Los volcanes normalmente generan este dióxido de azufre. Bueno, este dióxido de azufre se dispersa en el aire y va a reaccionar con las sustancias que se encuentre. Una de las sustancias con las cuales se va a encontrar de manera más frecuente en el aire, obviamente, es con el oxígeno, ¿sí? Ahora, cuando tenemos mucha concentración de dióxido de azufre en el aire, obviamente se va a combinar con el oxígeno que se encuentra en el aire, ¿sí? Y va a generar este trióxido de azufre gaseoso,
¿sí? Ahora, normalmente también en la quema de otros elementos como el carbón y el petróleo son sustancias que contienen azufre. Entonces, quemar estos materiales va a desprender también más dióxido de azufre en forma de gas. Obviamente, si el dióxido de azufre lo desprenden los volcanes, pues digamos que es una cantidad moderada y es una cantidad controlada. La naturaleza mantiene su equilibrio. Pero si en la acción humana quemamos mucho carbón para alimentar fábricas hidroeléctricas o petróleo también, pues vamos a generar un desbalance porque el carbón y el petróleo contienen dióxido de azufre y se va a elevar también a la atmósfera, con lo cual vamos a generar un desequilibrio. El dióxido de azufre se va a combinar con el oxígeno creando trióxido de azufre y bueno, como está en estado gaseoso se va a ir condensando en las nubes y este anhídrido sulfuroso y este trióxido de azufre son uno de los principales componentes de la lluvia ácida, ¿sí? Junto con otro componente que pues es el ácido sulfúrico, ¿verdad? El ácido sulfúrico, pues es producto de la reacción anterior, ¿sí? O sea, el dióxido de azufre, los moles de dióxido de azufre y los moles de trióxido de azufre, pues van a entrar en contacto con moles de agua líquida, ¿sí? O sea, en el aire, digamos que ya se esparcieron en la atmósfera estos productos de dióxido de azufre y trióxido de azufre, ¿sí? Derivado de la quema de carbones, de los volcanes o del petróleo. Andan por el aire en forma de gas, así dando su vuelta, cuando de repente se pueden encontrar con nubes que están en proceso de condensación. ¿Sí? O sea, están pasando el gas a agua para caer en precipitación. Si estas nubes gaseosas de trióxido de azufre se combinan con las nubes que se están condensando, o sea, las nubes de agua, pues el trióxido de azufre más el agua va a generar ácido sulfúrico, qué es lo que se genera o qué es lo que produce la lluvia ácida. Ese ácido sulfúrico es lo que cae al suelo como lluvia ácida en ciudades con mucha contaminación como la Ciudad de México. Si es cuando el trióxido de azufre se encuentra gaseoso en el cielo, se topa con nubes condensadas, o sea, hay agua dentro de esas nubes y se genera el ácido sulfúrico, ¿sí? Que es lo que vemos aquí en la ecuación química. Trióxido de azufre en estado gaseoso más H2O en estado líquido nos da ácido sulfúrico, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro tipo de reacciones también, que eso, perdón, a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Ya se cambió? Ok. Sí, vamos a ver otro tipo de reacciones que se generan en la naturaleza, que son los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Estos óxidos de nitrógeno se generan principalmente por la quema de los compuestos que contienen nitrógeno, ¿sí? O sea, el carbón y combustibles fósiles que no son tan refinados como el petróleo diáfano y el combustóleo. Son combustibles que no pasan por tantas refinaciones como la gasolina o el diésel. Petróleo diáfano y el combustóleo. Sí, normalmente se utilizan para alimentar grandes máquinas para la industria, pues que genera electricidad. No son combustibles muy burdos, son muy gruesos, entonces para automóviles o para otros de consumo masivo no son tan aptos, pero son más baratos de producir porque no se refinan tanto. Sin embargo, pues como no están tan refinados, pues producen mucha oxidación de nitrógeno. ¿Sí? O sea, al quemar estos combustibles que no son tan refinados, pues van a elevar a la atmósfera pues muchos óxidos de nitrógeno, ¿sí? Asimismo, el óxido de nitrógeno también se desprende de forma natural por medio de incendios forestales, erupciones volcánicas, por metabolismos microbianos, ¿sí? Fertilizantes del suelo, los rayos del sol. O sea, esos óxidos de nitrógeno están en equilibrio, ¿sí? Pero los que vienen a desequilibrar el ambiente son los óxidos de nitrógeno que resultan de la quema de combustibles poco refinados, ¿sí? Que se utilizan para las plantas generadoras de electricidad y todo lo que es de consumo humano. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quemamos esos hidrocarburos que no son muy refinados, los quemamos a altas temperaturas y generan ese óxido de nitrógeno, ¿sí? Porque el nitrógeno que desprenden esos combustibles se mezcla con el oxígeno del aire, ¿sí? El nitrógeno de la quema, cuando quemamos combustibles, liberamos nitrógeno,
se mezcla con el aire y nos genera óxido de nitrógeno, ¿sí? Además, puede producirse que este óxido de nitrógeno se combine, perdón, reaccione con más oxígeno y se genera todavía un dióxido de nitrógeno, ¿sí? Este de aquí es dióxido de nitrógeno porque tiene dos moléculas de hidrógeno y este solo tiene una. Este es óxido y este es dióxido, ¿sí? Entonces, quemar esos hidrocarburos a altas temperaturas nos produce dos contaminantes, óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Ahora, en la atmósfera, en específico en la troposfera, de manera natural se generan estas reacciones, ¿sí? Es un ciclo fotoquímico, ¿sí? Entonces, la troposfera está conformada por dióxido de nitrógeno, ¿sí? Y por óxidos de nitrógeno. La troposfera lo genera de manera natural con el dióxido de nitrógeno que reacciona con la radiación ultravioleta del Sol, lo que genera óxido de nitrógeno más oxígeno. ¿Sí? Esto de manera natural, pero ¿qué pasa si la troposfera, si todo ese dióxido y ese óxido de nitrógeno que los seres humanos generamos se elevan hasta la troposfera, van a producir un desequilibrio en su ciclo fotoquímico, lo que va a generar más dióxidos de nitrógeno, más óxidos de nitrógeno, y la radiación ultravioleta no va a ser capaz de descomponerlos en óxido de nitrógeno más oxígeno, lo cual pues va a generar lo que estamos viendo actualmente de ese hueco, de ese hoyo en la atmósfera, que creo que las buenas noticias fueron que se redujo, pero podría ser susceptible a que se abra o que sea más grande ese agujero en la atmósfera. ¿Sí? Ok, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a ver otras reacciones que se generan de forma natural, que es la producción del ozono, ¿sí? En la misma troposfera se generan, pues, otro ciclo fotoquímico, que es el ciclo del ozono, ¿sí? Que tenemos oxígeno diatómico, que es el oxígeno normal, el oxígeno natural, ¿sí? Y este reacciona con otra molécula de oxígeno más M. M es oxígeno diatómico más nitrógeno más dióxido de carbono, ¿sí? Esto representa esta M. Entonces, si tenemos un oxígeno diatómico, va a reaccionar con otro oxígeno diatómico con nitrógeno, con dióxido de carbono y va a generar ozono más todos estos componentes. ¿Sí? Ozono es este O, que es este oxígeno que tiene un 3 abajito. Ese es ozono. ¿Sí? Este de aquí. Este es ozono. ¿Sí? Pero esto se genera con el oxígeno reaccionando con el nitrógeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Esto se genera de forma natural en la atmósfera. ¿Qué sucede cuando podemos interactuar con el ciclo del ozono? Bueno, los aerosoles pueden romper esta cadena y pueden disminuir los niveles o aumentar, porque esto tiene que estar en equilibrio. Para que se forme ozono, tiene que haber un compuesto M que tenga dentro de sí dos moléculas de oxígeno, dos moléculas de nitrógeno, una molécula de dióxido de carbono. Entonces, con los aerosoles podemos desacomodar o podemos desequilibrar pues este compuesto. Puede ser que haya por ahí M, pero tiene 3 de oxígeno, tiene 3 de nitrógeno y tiene 1 o 3 de carbono. Entonces, aquí ya no se podría formar el ozono. Y sabemos que en nuestra atmósfera pues tenemos la capa de ozono, ¿verdad? Y pues bueno, de último, las otras reacciones que tenemos es la producción de ácidos nítricos y nitrosos. Esto lo encontramos en el suelo, ¿verdad? Cuando tenemos pues oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, generamos nitrito, nitroso, ¿sí? Generamos por ahí amoníacos. Esto lo generan bacterias y las mismas plantas en el suelo, absorben estos componentes y también la descomposición de los seres vivos. Cuando un animal muere, y se queda ahí en el suelo, pues todo el nitrógeno regresa al suelo, se forman nitritos, se forman nitratos, nitrosos, ¿sí? Estas son reacciones naturales, ¿verdad? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar.
Bueno, como ya vimos en la atmósfera, en la troposfera, se generan ciclos naturales fotoquímicos con la radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta, pues es energía que proviene del sol y nos da luz y calor. Ahora bien, hay formas de radiación, ¿sí? Según la longitud y magnitud de onda, ¿sí? O sea, la luz, recuérdense que la luz tiene la particularidad de que se puede comportar como una onda, ¿sí? Aquí en el esquema de la derecha vemos que el Sol genera rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz, infrarrojos y radioondas que son consideradas como microondas, ¿sí? Bueno, los rayos del Sol ultravioleta son rayos UVC, UVB, UVA, ¿sí? Todos estos rayos pegan o llegan a nuestro planeta. Sin embargo, las capas de gases, lo que vendría considerándose la atmósfera, van filtrando esos rayos, ¿sí? Es por eso que es tan importante nuestra atmósfera para nosotros. Los rayos UVC, pues, se absorben en la estratosfera, o sea, el mismo ozono los ocupa para completar su ciclo fotoquímico. Los rayos UVB son absorbidos poquito por el ozono, ¿sí? Mientras que los rayos UVA, pues, los absorben por el ozono, pero son los que llegan mayormente a la Tierra, ¿ok? Chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí?